Shabbat Shalom, hermanos. Nuevamente estamos con ustedes en este día de reposo. Nuevamente agradecemos al Todopoderoso la oportunidad que tenemos de poder estar con ustedes en esta tarde. Como ustedes saben, es un hermoso día de Shabbat. Baruch Hashem, mis amados hermanos, que todos estemos gozando de las bendiciones de nuestro Padre Todopoderoso. En el nombre de nuestro Ribi Yehoshua, Shabbat Shalom a todos. Vamos a empezar con el tema, como siempre, pidiéndole a Hashem, pidiéndole a nuestro Padre Todopoderoso. Siempre nos ponemos en sus manos para pedirle, para rogarle, porque nos bendiga, porque nos guíe. No es fácil expresar su palabra, no es fácil, mis amados hermanos, tratar de explicar los conceptos, las cosas que nuestro Padre Todopoderoso escribió en su Torah. Por eso es que siempre nos ponemos en sus manos, pidiendo, rogándole, porque pues no nos abandone. Así que en esta tarde, como ya vieron el título del tema que vamos a explicar en esta tarde, es quiénes son los seres que visitaron a Abraham Avinu. Vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de dar una explicación. Vamos a hablar vamos a estudiar el capítulo 18, donde empieza la parashá en esta semana, la parashá Vayera. Vamos a estudiar todo el capítulo 18. Hay muchas cosas muy importantes en él, pero principalmente vamos a estudiar quiénes son los seres que visitaron a Abraham. ¿De acuerdo? Ya ustedes saben, estos seres van a anunciar en este capítulo que Sarai Menú, Sara, nuestra madre, va a tener un hijo. Una noticia obviamente estupenda, maravillosa, una noticia que tuvieron que esperar muchos años. Sara tiene 89 años, así que imagínense lo que va a significar para ellos esta noticia, ¿no? 89 años tiene Sara y se le va a notificar que va a tener un hijo. No me imagino, mis amados hermanos, por eso es que debe entenderse muy humanamente por qué Sara se rió, ¿de acuerdo? La Torah dice que se rió para sí, o sea, se rió para adentro. No se rió a carcajadas, no emitió sonido, sino que se rió para sí. Pero imagínense, mis amados hermanos, la noticia que va a tener Sara después de esperar muchos años. Ustedes recordarán a Abraham, nuestro padre, que en varias ocasiones le dice a Hashem: oye Hashem, sí, tú me dices que voy a tener muchas bendiciones, que me va a ir muy bien, me dices mucho, pero no tengo hijo. Entonces, si no tengo hijo, ¿cómo va a ser esto? Porque ¿será acaso que este Eliezer será el cual me va a heredar? Fíjense que ya Abraham se había inclusive como conformado, diciendo, pues, no tendré un hijo, va a ser Eliezer, ¿de acuerdo? Pero Hashem le dijo, no, tú vas a tener un hijo que va a salir de tus entrañas, saldrá de tus lomos, amén. Así que, bueno, pues imagínense, ya Abraham se había desesperado un poco, y bueno, pues ahora Sara a los 89 años va a recibir esta noticia, un hijo a esa edad, mis amados hermanos. Y lo segundo que le van a notificar es la destrucción de Sodom y Amorá, de Sodoma y Gomorra. ¿De acuerdo? Entonces, dos cosas importantes anunciarán a Abraham en este Perej, en este capítulo. Pues bien, entonces, en el pasaje tiene muchas preguntas. Hoy nos vamos a dedicar especialmente a quiénes son estos seres.
pues ya ustedes saben, la tradición de nuestro pueblo, piensan que son los ángeles, los malajim, Mijael, Gabriel y Rafael, donde Mijael es el más importante, el que lleva las noticias, el que representa a Hashem en este capítulo. Entonces, para nuestro pueblo, pues cuando se habla de en este capítulo, pues siempre se dice que es Mijael, Gabriel y Rafael. Bueno, entonces se dice que Rafael, por ejemplo, fue el que fue a curar a Abraham, y Gabriel el que va a destruir a Sedom y a Morá. ¿De acuerdo? Porque pues se piensa en nuestro pueblo de Israel que cada ángel solamente puede llevar a cabo una obra, y por eso vienen estos tres, ¿no? Uno para anunciar a Abraham el nacimiento de su hijo, Gabriel para destruir a Sedom, a Gomorra, y Rafael para curar a Abraham Avinu, ya que se cree que pues este episodio ocurre 3 días después de que Abraham se circuncidó. Entonces, al tercer día, cuando se siente más la circuncisión, vino Rafael para curar a Abraham. Entonces, bueno, preguntamos, ¿son seres espirituales? ¿Son ángeles espirituales? Les decía que tiene muchas preguntas. Cuando Abraham platica, ¿verdad? ¿Con quién habla? ¿Con el ángel o con Hashem? Bien, entonces, no voy a extenderme mucho. Fíjese que para el Rambán, para Maimónides, es imposible que estos sean, ¿cómo se dice? Ángeles, los que conocemos como que son seres espirituales. Para Rambán dice, esto no puede ser posible. ¿Por qué no puede ser posible? Porque los ángeles, los seres que visitan a Abraham en este capítulo comen, y los ángeles son seres espirituales que no comen. Así que, ¿qué es lo que dice Rambán? Rambán dice que todo esto es una profecía, que todo está ocurriendo en la mente, por Nebuá, en la mente de Abraham. Es un sueño profético en donde los ángeles pueden comer. Como ustedes saben, en los sueños todo puede ocurrir, los ángeles pueden comer. Así que para el Rambán, este asunto de que ángeles espirituales vengan, tomen cuerpos y coman, no es posible. Así que una de las posturas de nuestro pueblo es que esto que está ocurriendo en Abraham, entonces es un sueño profético, ¿de acuerdo? Si le preguntáramos al Rambán, todo está ocurriendo en la mente de Abraham, ¿no? Si alguien está por fuera no podía filmarlo, ¿de acuerdo? Entonces todo ocurre en la mente de Abraham. Ok, la siguiente idea, que son 2 ideas que se dicen en nuestro pueblo, la otra es del Rambán, con N, ¿de acuerdo? De Nachmanides. Dice que el Nachmanides dice, está en contra de Maimónides. Él dice que sí son ángeles, ¿de acuerdo? Y que en esta ocasión los ángeles tomaron apariencia humana, así que hicieron como que comían, ¿de acuerdo? De hecho es una enseñanza que hemos dado por algún tiempo cuando estábamos en el cristianismo, ¿de acuerdo? Esto es que los ángeles cuando comen aparentan que comen, pero no comen, porque pues ellos son seres espirituales, ¿de acuerdo? Nada más que en esta ocasión se tomaron apariencia humana y vinieron con Abraham e hicieron como que comían. Ok, pero hay, mis amados hermanos, una tercera respuesta. Nos parece que es la mejor, ¿de acuerdo? Nos parece que es la mejor, y en el transcurso de lo que vamos a decir, pues vamos a ir explicando, ¿de acuerdo?, esta tercera respuesta. Esta tercera respuesta es del Rashbán.
el nieto de Rashi, ¿de acuerdo? El nieto de Rashi trae, mis amados hermanos, una tercera respuesta y que, bueno, pues nos dice qué serían estos tres seres que visitan a Abraham. Ok, bueno, pues vamos a entrar a los pasukim, a los versos, para empezar a explicar quiénes visitaron a Abraham. Bueno, antes de empezar, quiero decirles entonces que la tercera respuesta que tenemos es que estos tres seres que visitaron a Abraham son hombres. No son seres espirituales, son hombres, son profetas que visitaron a Abraham para anunciarle lo que ya mencioné, lo de su hijo y lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y creo que en la Torá hay suficiente evidencia para entender que esto es así. El nieto de Rashi, Rashban, entiende que esto es así. Él dice, no son seres espirituales, son hombres. Son hombres que vienen a visitar a Abraham, a darle la buena noticia sobre su hijo. Son profetas. Y entonces, a medida que vayamos leyendo la Escritura, en este caso la Torá, nos vamos a dar cuenta que se entiende muy bien con esta tercera explicación, ya que ¿cuál es el problema que tenemos con las dos posturas anteriores? Que uno dice que está ocurriendo solamente a nivel profético y el otro dice que son ángeles que aparentan que comen. Bueno, pues con esta tercera respuesta vamos a entender que son personas y pueden comer y pueden beber y pueden disfrutar y participar de todo lo que les pone Abraham enfrente, ¿de acuerdo? Porque son personas, porque son hombres, ¿de acuerdo? Entonces, esta respuesta nos va a ayudar a entender lo que hemos planteado. Entonces empezamos, como siempre, les pido que si tienen su Torá a la mano, por favor la tengan para que vayan leyendo conmigo y vayamos explicando. Vamos a ir despacio. Hoy tenemos esa intención de explicar detenidamente los versos, los vamos a ir leyendo y los vamos a ir explicando, ¿de acuerdo? Entonces dice, bueno, y se le apareció, en hebreo es Vayerá Elab Adonai, y aparecióle pues Hashem, a Abraham, ¿de acuerdo? Por eso se llama la parashá Vayerá, que apareció el Eterno, ¿verdad? Junto a Eloné en las encinas de Mamre, ¿de acuerdo? Dice la Torá, y Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Entonces, Abraham estaba en su tienda. Dice la Torá, especifica muy bien, ¿verdad? Petach Ohel Moel, a la puerta de su tienda. Cuando el sol está, ¿cómo se dice? Mero arriba, como decimos por acá. Al mediodía, cuando el sol está muy fuerte. Por eso es que se ha interpretado por los sabios de nuestro pueblo que pues Abraham era un ser inquieto, un hombre inquieto que siempre esperaba hacer favores y que ahora que estaba enfermo no lo podía hacer. Y bueno, pues Hashem dice que la tradición de nuestro pueblo enseña que le quitó su protección al sol para que calentara mucho y la gente no quisiera salir y no molestar a Abraham. Aún así, Abraham seguía sentado a la puerta de su tienda esperando visitantes. Digo, Hashem, le voy a enviar personas, le voy a enviar, porque si no, este varón no se va a meter a su casa. Entonces, le manda a estos seres para que haga el gesed, ¿de acuerdo? Entonces, dice aquí, y le apareció el Eterno a Abraham. Ok,
algunos comentaristas de nuestro pueblo entienden este primer pasuk como que aquí Hashem se le revela a Abraham y que esto es muy independiente de lo que viene, de las 3 personas que vienen a visitar a Abraham. Entonces nosotros, bueno, no entendemos así, entendemos que este pasuk, el pasuk 1, es como si fuera el título de lo que va a suceder. ¿Qué quiere decir? Aparecióle el Eterno a Abraham, quiere decir que de eso nos va a hablar, y nos va a hablar de cómo le va a aparecer, ¿de acuerdo? Cómo le va a aparecer en la visita de los 3 varones, ¿de acuerdo? Entonces, no es que Abraham recibió al Eterno y después vienen los 3 varones y le dice al Eterno, porque así se explica en nuestro pueblo Israel, como que se le dijera al Eterno, espérame tantito, voy a ver qué quieren estos varones y ahorita regreso. Entonces, esto es para hablar de que Abraham pues tenía mucho deseo de hacer Gesed, ¿no? Pero es una idea como que no checa mucho con el relato. Entonces, lo que debemos de entender es que nos dice la Torah que Hashem se le apareció. Ahora pasa a explicarnos cómo se le apareció, ¿de acuerdo? Cómo tuvo esa revelación Abraham, y en este caso es a través de las personas que vienen, ¿de acuerdo? Dice el verso 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 anashim, Shelosha anashim, 3 hombres, ¿de acuerdo? Shelosha anashim. Entonces, desde aquí la Torah ya nos está diciendo, nunca nos ha hablado que sean ángeles, seres espirituales, perdón. Nunca nos ha manejado que sean seres espirituales. Lo que nos maneja es que son 3 hombres. Entonces dice que Abraham, allí en su tienda, alzó sus ojos y miró y vio 3 hombres que estaban nitzavim, ¿de acuerdo? Parados enfrente de él. Así que los vio y corrió a recibirlos desde la puerta de la tienda y se postró en tierra. Entonces corrió a recibirlos, mis amados hermanos. Entonces, aquí lo que podemos decir, con la idea que tenemos en mente de que son personas, tenemos que ver, quiero explicar que Abraham corrió, porque por lo que vamos a leer después, se nos da a entender, hermanos, que Abraham nos conoce y por eso corre a recibirlos. Además, fíjense que pensemos en esto. Dice que corre y se prosternó en tierra, que como ustedes saben no es para adorar porque, el catolicismo, como está pensando que es la visita de la Santísima Trinidad, por eso dice que se posterna a tierra, pero son cosas que ni tienen un propósito hablarlos. Sabemos que eso es algo incoherente, algo que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Solo tiene sentido en la mente de ellos, pero Abraham se postró en tierra. Entonces, aquí lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Abraham, si son seres desconocidos, que él nunca ha visto, por qué se postrena en tierra? Como que no hay una razón para que él pueda prosternarse en tierra, ¿de acuerdo? Al menos que él los conozca, al menos que él sepa que son personas importantes. ¿Y qué personas importantes podrían haber en los tiempos de Abraham? Personas que serían profetas de Hashem, ¿de acuerdo? Como Malquisedec, que algunos dicen que es Shem, el hijo de Noah. Así que, ¿por qué se posternan en tierra? No voy a decir que sea correcto, sino no tiene sentido que vengan personas desconocidas y Abraham se posterne en tierra. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero sí tiene sentido si Abraham conoce a estas personas y Abraham entiende que son personas importantes. Si Abraham entiende que son profetas, que son enviados de Hashem, entonces si son enviados de Hashem,
Entonces sí puede prosternarse a tierra en señal de honor, de reverencia, no de adoración, como ya sabemos, ¿de acuerdo? Como dice la palabra Villistajú, ¿de acuerdo? La palabra Villistajú es darle honor, reverencia, ¿de acuerdo? A una persona, y eso se le hacía al rey, se le hacían a personas importantes. Nada tiene que ver con adoración divina. Ajá. Entonces, Abraham corre, decimos porque los conoce, se posterna en tierra porque sabe de su importancia, sabe quiénes son ellos, y por eso Abraham hace esto. Entonces, todo lo que ahorita estamos explicando es con la idea de señalar que Abraham no recibió seres espirituales. Abraham recibió hombres que eran enviados de Hashem. ¿De acuerdo? Hombres a los cuales Hashem los envió para darles la noticia a Abraham, una buena y una mala. ¿De acuerdo? Y Abraham así lo ve, y Abraham nos imaginamos que los conoce. De hecho, Abraham es profeta, ellos serían profetas. Me imagino que hasta se conocían. Bueno, estamos diciendo que se conocían, ¿de acuerdo? Y que Abraham hasta los pudo ver como antes que él, porque eran profetas antes que él, ¿de acuerdo? Bien, dice el verso 3, y dijo, bueno, dice en hebreo, Vayomar Adonai, ¿no? Y dijo, mi Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de donde está tu siervo. Si he hallado gracia en tus ojos. Fíjese que aquí también, a una persona que viene y pasa por tu casa de visita, no le dices, mi Señor, a menos que lo conozcas y sepas de la importancia de esa persona, sepas quién es, ¿de acuerdo? Ahora, si he hallado gracia en tus ojos, tampoco se le dice así. Normalmente se emplean otras palabras para invitar a las personas. Y entonces cuando dice, te ruego que no pases de donde está tu siervo, es para señalar, de seguro vas a algo importante o vienes por algo importante. Entonces, si vienes por algo importante o vas a algún lugar por algo importante, pasa, voy a hacer contigo lo que hay que hacer con los siervos de Hashem, ¿de acuerdo? Recordarán ustedes a aquella mujer que miraba pasar a un profeta constantemente al lado de su casa y le dice a su esposo, yo creo que ese que pasa allí es profeta, vamos a hacerle un cuarto para que siempre pase, para que se hospede aquí, para que aquí duerma, le ponemos una cama, le ponemos una mesita y aquí se quede con nosotros. Entonces Abraham, yo creo que de esta manera está viendo a las personas que están pasando junto a su casa. Por eso le dice, te ruego que no pases de tu siervo. Ahora, si fuera una visita normal, común y corriente, como decimos, ¿por qué Abraham le dice, soy tu siervo? ¿De acuerdo? No tiene mucho sentido que Abraham a una persona que no conoce, a una persona que nunca ha visto, le diga, soy tu siervo, ¿de acuerdo? Entonces, si le dice soy tu siervo, es porque entiende que esas personas son personas importantes que vienen de parte de Hashem, ¿de acuerdo? Y que Abraham entiende que le van a comunicar algo importante, y que Abraham está esperando que le digan algo importante. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, hasta aquí lo que hemos visto es que, bueno, pues Abraham está recibiendo a personas que son importantes y que él entiende que son siervos de Hashem, son profetas de Hashem, mis amados hermanos, y que le podemos llamar, escuchen bien, le podemos llamar Malahim. ¿Sí? ¿Me están oyendo bien? Le podemos llamar Malahim.
el conflicto de todo esto, mis hermanos, es que la gente cuando escucha que llamamos malajim a alguien, inmediatamente piensa en seres espirituales. Pero la palabra malajim no nos indica, no está relacionada con un ser en específico. La palabra malajim es alguien que nos habla de la función que lleva a cabo una persona. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra malaj, tengo aquí unos apuntes, voy a leérselos. Dice aquí, la palabra hebrea que ha sido traducida como ángel es malaj. Esta palabra aparece alrededor de 200 veces en el Tanaj y es usada tanto para los mensajeros celestiales como mensajeros terrenales. Malaj. Entonces, la palabra malaj tiene el significado de enviado. Entonces, cada vez que nosotros leemos en la Torah el enviado, ahí está la palabra malaj. También cuando tiene el significado de mensajero, emisario, embajador, representante y agente. Entonces, esta palabra tiene la misma raíz que melajá. Es una palabra conocida que significa obra, trabajo, servicio, trabajo creativo, como en Bereshit 2.2. Ustedes recordarán. Entonces, por lo tanto, la palabra malaj está relacionada con el hecho de ejercer una función. ¿De acuerdo? Cuando alguien es enviado, es un malaj. Cuando alguien es un embajador, es un malaj. Cuando alguien representa a alguien, es un malaj. Entonces, esta palabra está relacionada con el hecho de ejercer una función, mas no con un tipo de criatura. O sea, no solo los ángeles, no solo los seres celestiales son malajim. ¿De acuerdo? Entonces, cuando en español se habla de ángeles, los pensamientos que llegan normalmente es un tipo de seres celestiales, ¿verdad? Pero la palabra malajim no solo tiene que ver con seres celestiales, también se puede aplicar, mis amados hermanos, también se puede aplicar a los seres humanos. Así que, en conclusión, la palabra malaj, malajim, indica una función, no una criatura en específica. Entonces, espero que haya quedado claro. La palabra malajim, malaj, indica una función, lo que desempeña, ya sea un ser espiritual o ya sea una persona. Los dos pueden ser llamados malaj. ¿De acuerdo? Porque la palabra ángel, eso es lo que significa. Emisario, significa mensajero, enviado. Así que cuando Shaul, por ejemplo, dice, porque ustedes me recibieron como a un ángel, si tú pensaste, escuchen bien, si tú pensaste que Shaul está diciendo, ustedes me recibieron como a esas criaturas que vienen del cielo, estás equivocado, porque Shaul lo que está diciendo, ustedes me recibieron como un ángel, como un enviado, o sea, alguien que viene de parte de Hashem, como un mensajero de Hashem. ¿De acuerdo? Entonces la palabra malaj indica una función, no una criatura en específica. ¿De acuerdo? Entonces, así que lo que estamos explicando encaja muy bien. De hecho, hasta ahorita lo que estamos viendo es que son 3 anashim, 3 hombres, 3 personas que vinieron a ver a Abraham, a traerle estas noticias. ¿De acuerdo? Ahora voy a irme a citarles a ustedes algunos versos del Tanaj, de la Torah, mis amados hermanos, para pues subrayar esto que acabamos de decir.
que los seres humanos pueden ser llamados malaj, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir, ya estamos aquí, ¿no? Por ejemplo, en Bereshit, capítulo 32, en la versión hebrea es el verso 4 y el verso 7, en la versión Reina Valera es el 3 y el 6, me parece. Entonces, dice así, en Bereshit, dice así, 32, dice, Vayislach Jacob, Malachim. Cuando traducimos esto, dice, y envió Jacob mensajeros. ¿Se acuerdan ustedes que Jacob está regresando de a casa de Labán, su suegro, y se va a encontrar con Esap, su hermano, y le teme? Pues dice que envió mensajeros a Esap, su hermano. Bueno, pues en hebreo es Vayislach, y envió Jacob Malachim Lefanai el Esap, delante de su hermano Esap, a que fueran a ver a Esap, a que le informaran que venía, ¿de acuerdo? Entonces allí aparece que Jacob envió Malachim. Entonces Jacob no envió seres celestiales. Jacob envió hombres que son, como van a desempeñar una función, son enviados para algo, mis amados hermanos, por eso se le llama Malachim. Okay. En el verso 7, que para ustedes sería el verso 6, dice, Vayashubu ha Malachim el Jacob. Dice, y los mensajeros volvieron a Jacob. Ajá, y los Malachim, los ángeles, podemos decir sin ningún problema, y los ángeles que envió Jacob volvieron a Jacob. ¿Sí? Entonces vean ustedes, aquí tenemos el término malach empleado para seres humanos y no existe ningún conflicto, no se está refiriendo únicamente a seres espirituales. De hecho, como vimos, la palabra malach ocurre más de 200 veces y la mayor parte se refiere a personas. ¿De acuerdo? Cuando ustedes leen el contexto se van a dar cuenta que se refiere a personas. Ahora otro texto, dice Devarim, capítulo 2, verso 26, dice así, y envié mensajeros desde el desierto de Kedemot. Cuando Moshe está haciendo un recuento, después de los 40 años que pasaron en el desierto, está haciendo un recuento, Moshe dice, y envié Malachim desde el desierto de Kedemot a Sihón, rey de Hesbón. Nuevamente está la palabra Malachim. Amén. Voy a leer los versos ya sin comentarlos. Dice Josué, capítulo 6, verso 17, dice, mas la ciudad será anatema a Hashem, ella con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estuviesen en casa con ella, por cuanto escondió los malachim que enviamos. Ajá. ¿Se acuerdan de los espías que envió Yehoshua? Bueno, pues son malachim, ¿de acuerdo? Ahora, he venido diciendo que estos seres, estos malachim, ahora puedo decir con toda libertad, que visitaron a Abraham, son personas y que son profetas. Bueno, miren en Jueces, capítulo 13, del verso 2 al verso 25, vamos a leer la historia, esta historia bonita, la vamos a leer rápida. Dice así, y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, que nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Hashem y díjole, he aquí tú eres estéril y no has parido. O sea, se le apareció una persona que venía de parte de Hashem. Dice, mas concebirás y parirás un hijo, mas ahora, pues mira, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo y no subirá navaja sobre la cabeza, porque aquel niño será Nazir a Elohim desde el vientre y él comenzará a salvar a Israel de mano de los
filisteos. Y la mujer vino y contólo a su marido diciendo, un varón, un anashim, un hombre, una persona de Elohim vino a mí. ¿De acuerdo? Un varón, una persona de Elohim. Fíjense cómo está entendiendo la mujer. Vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un malaj de Elohim, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco. Él me dijo su nombre. Y díjome, aquí tú concebirás y parirás un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será Nazir Elohim hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró a Hashem y dijo, oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Elohim que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Bueno, ustedes pueden, para no tardarme tanto, pueden leer toda la historia, pero entonces, indudablemente que este malaj de Hashem es un varón, es un profeta, es alguien que viene y representa a Hashem para dar una noticia, ¿de acuerdo? Para llevar la noticia. Algo que más adelante lo vamos a explicar un poquito más, si se puede, es que un malaj, un enviado de Hashem, puede hablar, puede expresarse en primera persona, en tercera persona, puede decir yo digo esto, o puede decir Hashem dice esto, y todo lo que dice está respaldado por Hashem. Por eso en nuestro pueblo Israel hay un principio que se llama el principio de agencia, que es que todo lo que dice el agente se le aplica a aquel que lo envió. Entonces todo lo que dice el enviado es como si lo dijera el que lo envió. De esta manera podemos decir que Yeshua decía, quien me has visto a mí, ha visto al Padre. No que Yeshua era el Padre, y no que Yeshua era eterno, y no que Yeshua venía del cielo, nada de eso, ¿de acuerdo? Por el principio de agencia, significaba que todo lo que decía el Mesías, como todo venía de Hashem, entonces podría hablarlo en primera persona, o luego podía hablar en tercera persona, ¿de acuerdo? Entonces podía decir, quien me ha visto a mí, ha visto a Hashem, porque todo lo que digo es de Hashem, ¿de acuerdo? Bueno, este es un comentario ahí nada más. Bueno, esta historia ustedes la pueden seguir leyendo. Me voy a ir a otros versos porque son importantes. Por ejemplo, dice el Salmo 104, el Salmo 104, verso 4, nuestra versión la tiene de una manera, pero hay una manera mejor de traducir este texto. Fíjense cómo traduce esta versión que tengo. Salmo 104, verso 4 dice, el que hace a los vientos sus malachim, sus mensajeros. Hasta los vientos son malachim. ¿Están escuchando? El que hace a los vientos sus mensajeros, el que hace a los vientos sus malachim. Sí, porque Hashem, si le dice a un viento, ve y hace esto, es un malach de Hashem. Aún el viento es un malach de Hashem. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces dice el profeta Isaías, Yeshayahu, en su capítulo 42, en el verso 19, dice, para entender que a los profetas se les puede llamar malach, no solo a las personas que son enviadas, sino los profetas son llamados malach. Por ejemplo, aquí dice, ¿quién ciego sino mi siervo? ¿Quién sordo como mi mensajero, como mi malach que envié? ¿Quién ciego como el perfecto y ciego como el siervo de Hashem? Entonces, ¿quiénes son los siervos de Hashem? Los profetas, ¿de acuerdo? Ok, ya ustedes lo pueden leer más detenidamente. Dice Yirmiyahu, Jeremías, capítulo 27, verso 3, dice, y los enviarás al rey de Edom al rey de Moab y al rey de los hijos de Ammón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los embajadores. Bueno, aquí aparece la palabra malachim, que vienen a Jerusalén, a Sedecías, rey de Judá. ¿De acuerdo? Bien, mire lo que dice el profeta
Abdías. Nada más tiene un capítulo, es el capítulo 1, el verso 1, dice así, el mensajero, como profeta, dice, visión de Abdías. El Señor Hashem ha dicho así, cuanto a Edom, cuanto a Esab, ya ustedes recordarán que a Esab se le llamó Edom, ¿de acuerdo? Edom es el mismo Esab, el hermano de Jacob, ¿de acuerdo? Oímos el pregón de Hashem, Malach es enviado a las gentes. No son seres espirituales, son profetas. Levantaos, levantémonos contra ella en batalla. Entonces, el profeta fue enviado a Edom, ¿verdad?, para llevar su mensaje de parte de Hashem. Nahum 2:13 dice, heme aquí contra ti, dice Hashem de los ejércitos, encenderé, reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos y raeré de la tierra tu robo y nunca más se oirá voz de tus embajadores. ¿Qué está diciendo Hashem? Está diciendo que nunca más se oirá voz de profetas, voz de mensajeros, voz de enviados, ¿de acuerdo? Voz de Malahim. Así que Israel, nuestro pueblo, tuvo contacto con Malahim, pero más humanos que celestiales, ¿de acuerdo? O que seres espirituales, ¿de acuerdo? Miren, por último, de estos textos, vamos a leer Malaquías, Malají, capítulo 2, y luego el verso 3, el capítulo 3 y el verso 1, van a ver ustedes. Miren, por ejemplo, dice el 2:7, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca buscarán la ley. O sea, eran los sacerdotes los encargados de enseñar la Torá, ¿verdad? Así que de ellos tendrían que tener sabiduría, porque Malach es de Hashem de los ejércitos, porque mensajero, es de Hashem de los ejércitos. Ok, ahora el capítulo 3, verso 1, dice, he aquí, yo envío mi Malach. Siempre hemos entendido que este Malach es Yohanan, ¿de acuerdo? He aquí que yo envío mi Malach, el cual preparará el camino delante de mí, ¿no? Así lo dicen los evangelios, dice, el cual preparará el camino delante de mí. Decimos, entonces, ¿quién es este Malach? ¿Quién es este mensajero? Yohanan. Dice, y luego vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el Malach Hybrid, el ángel del pacto. ¿Quién es este ángel? ¿Quién es este Malach? Bien, hemos dicho, es Yeshua, es el Mesías, a quien desean ustedes. ¿De acuerdo? Aquí viene, ha dicho Hashem de los ejércitos. Entonces, en este verso tenemos, mis amados hermanos, a dos personas. Nada más que fíjense cómo son las traducciones, ¿no? Cuando se habla del primero, dice, ¿a quién envió mi mensajero? Es la misma palabra Malach. Y cuando dice, y al ángel del pacto, es el mismo, la palabra Malach. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Así que Yohanan, si es que se lo aplicamos a él, es un Malach. Y Yeshua, si es de quien se habla aquí, es un Malach también. ¿De acuerdo? Y bueno, ya nada más para corroborar, acuérdense que en Marcos, Meir, capítulo 1, verso 2, dice, como está escrito en el profeta Yesayahu, he aquí yo envío mi Malach delante de tu faz, que es Yohanan, que apareje el camino delante de ti. Acuérdense que Yohanan se aplicó estas palabras. Entonces, espero, mis amados hermanos, que con lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Esté quedando claro que Abraham entonces recibió a tres personas, y ahora podemos decir tres Malahim, ¿de acuerdo? Y donde la palabra Malahim nada tiene que ver con cosas celestiales o espirituales. Como ya dijimos,
más se refiere a su función que a una criatura. Entonces, ocurre lo mismo con la palabra Elohim, ¿de acuerdo? La palabra Elohim se le aplica a Hashem, pero también se le aplica al que es puesto en un lugar donde gobierna, a los jueces de Israel. O sea que es una palabra que se ocupa para diferentes seres, diferentes personas. Lo mismo ocurre con esta palabra Malach. Ajá. Entonces, dice el verso 4, regresamos. Regresamos, estoy viendo mi tiempo, esperando que vayamos bien en el tiempo. Dice el capítulo, bueno, estamos en el capítulo 18, ahora el verso 4. Dice que se traiga por favor un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Entonces, aquí Abraham, como ustedes saben, mis amados hermanos, estamos viendo que, bueno, como para él son personas importantes, ¿verdad? Como para él, los que vinieron, hay que atenderlos, ¿de acuerdo? Y él los conoce, entonces él no puede verse descortés, él tiene que atenderlos. Ahora, es cierto que Abraham, hemos explicado, hacía esto con todos. Ajá, pero aquí lo que estamos explicando es que él conoce a estas personas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué aprendemos de este verso? Miren cómo habla Abraham. Dice que se traiga un poco de agua, un poquito de esto, un poquito de esto. Aprendemos, mis amados, una de las enseñanzas de este es que los justos hablan poco, ¿verdad? Pero hacen mucho, ¿de acuerdo? Y los malos, los reshaim, hablan mucho y hacen poco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque dice el verso 5, y traeré un pedazo de pan y sustenten su corazón y después pasarán delante, se irán, ya que han pasado para honrar a su siervo, ¿no? Para estar con su siervo. Ahora, fíjense, ¿por qué Abraham decimos que los conoce y que son profetas, que son hombres? Porque aquí vuelve a ocurrir porque han pasado aquí delante de su siervo. Entonces, ¿por qué Abraham va a expresarse de qué es siervo de aquellas personas? Oh, si son visitantes como los que normalmente recibe, Abraham no es siervo de ellos, es alguien que proporciona una comida, un alimento, agua, pero no es siervo de ellos, ¿de acuerdo? Ahora, para seguir probando que eran personas y que Abraham las conoce, fíjense la respuesta que dan los varones. Una persona que es un forastero, que es alguien que va de paso, y que es alguien que no conoce a la persona que lo está recibiendo, miren cómo le dicen a Abraham. Le dice, Ken ta'aseh, haz, como has dicho. Ken ta'aseh, haz, Ken ta'aseh kasher dibarta. Haz como has dicho. O sea, alguien que es un desconocido no se expresa así. Pero entonces entendemos con esto que Abraham sabe quiénes son y que tiene una relación con ellos y que sabe quiénes son ellos, a quién representan y por eso los atiende de esta manera. Bien, el siguiente verso dice: Abraham fuese deprisa a la tienda donde estaba Sará y dijo: apresúrate, tómate 3 medidas de flor de harina, amasa y haz tortas. Bueno, algunos piensan de este pasú, fíjense que Abraham hace mucha comida, ¿no? Como 10 kilos de lo que está aquí planteado. Entonces, por eso hemos dicho que los justos
dicen poco pero hacen mucho, ¿de acuerdo? Ahora, algo más que enseña el pasuk es que Abraham fue deprisa. Cuando hay que hacer las misbot, cuando hay que hacer lo que Hashem nos manda, la persona tiene que ser diligente, la persona tiene que esforzarse, tiene que hacerlo diligentemente, ¿de acuerdo? Y eso mismo le pidió a su esposa. Hay que atender a estas personas, ¿de acuerdo? Hay que hacer nuestro máximo esfuerzo. Y todo esto porque Abraham entiende la importancia de ellos, ¿de acuerdo? De qué parte de quién vienen. Ok, bueno, dice el verso 7, y hacia las vacas corrió Abraham, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al mozo, que se apresuró a prepararlo. Entonces el texto nos comunica que Abraham tomó un becerrito, ¿de acuerdo? Un ternerito, sí, un becerro, ¿verdad? Tierno y bueno. ¿Por qué? Porque quería darle lo mejor a estas personas, una carne suavecita, ¿de acuerdo? Entonces, Abraham, pues eso es lo que nos dice en la Torah, ¿de acuerdo? Ahora, dice el verso 8, y tomó crema de leche y el becerro que preparó, y lo puso delante de ellos, y él quedó de pie junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos a Abraham puesto de pie, las tres personas comiendo y Abraham de pie. Entonces el comentario que tenemos que hacer es que Abraham está de pie, porque él entiende que esa es la forma en que él está honrándolos, ¿de acuerdo? Porque son profetas de Hashem. Y como dije hace un rato, puede ser que incluso fueran maestros de Abraham, que estuvieran previos a Abraham y que ellos fueron los que enseñaron y mostraron a Abraham. La tradición de nuestro pueblo puede ser que dice que puede ser que sea Eber, que pueda ser Shem, que pueda ser alguno más de los profetas de Hashem que había en aquel entonces. De eso no tenemos cómo probarlo, pero obviamente que había profetas de Hashem, ¿no? Si tenemos a Melquisedec, que era Cohen del Dios Alto, entonces podemos tener profetas en este tiempo, ¿de acuerdo? Bien, dice aquí, bueno, aquí en este pasuk, ya ustedes saben que nuestro pueblo Israel, si come carne, no bebe leche, ¿de acuerdo? Por la interpretación que han dado a ciertos versos de la Torá, aquí vemos que Abraham le pone a las personas leche, crema de leche, manteca, ¿verdad? Y carne, y pueden comer, ¿no? La explicación que dan los jajamim, pues es que se puede, porque pues no estaba la Torah, entonces que después de que viene la Torah, pues ya no se puede comer carne y leche, ¿de acuerdo? También pueden, diríamos, explicar que, bueno, primero comieron leche y luego carne, y que eso sí se puede, que lo que no se puede es comer carne y luego leche, ¿de acuerdo? En fin, como ya dijimos, por la interpretación de esos versos que dice que no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ok, bueno, entonces lo que vimos aquí, mis amados hermanos, es que Abraham se queda de pie, dijimos por respeto, por honor a ellos, y dijimos muy posiblemente hubiesen enseñado a Abraham el camino de Hashem. Así que por respeto a ellos, comieron, ¿no? Cuando tienes una visita normal, no te quedas de pie, ¿de acuerdo? Al menos que los que están comiendo sepas y entiendas qué representa, a quién representa. Ajá. Ahora dice el verso 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y dijo, ella está en la tienda. Aquí tenemos otra prueba, mis amados hermanos,
de que estas personas conocían a Abraham, tenían una relación de tiempo, porque ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que personas que te visitan por primera vez pregunten así, sepan el nombre, ¿no? Alguno podría decir, bueno, es que saben el nombre porque son malajín celestiales. No, estamos diciendo, sí son malaj, pero no celestiales. ¿De acuerdo? Son malaj, son seres humanos. ¿De acuerdo? Y conocen a Sara. Saben quién es la esposa de Abraham. Ajá, y por eso es que preguntan por ella. Porque en alguna otra ocasión Abraham habrá tenido contacto con estas personas. Y ya sabe entonces Abraham que cuando estas personas, cuando estos profetas se presentan, es para anunciar algo de parte de Hashem. Ajá. Bien. Bueno, dice, y dijo, el verso 10. Aquí la versión que tengo, entre paréntesis, me pone uno de los ángeles, uno de los hombres. Podemos decir el más importante, el que tenía mayor rango, una de las personas. Volveré a ti el año próximo a esta misma hora que estás viendo. He aquí que tendrá un hijo, Sarai, tu mujer, y Sarai escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, del malaj. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, mis amados hermanos, vamos a explicar. Muchas personas tienen problemas, tienen conflictos cuando leen estos versos. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que ver es con quién estaba hablando Abraham, con estas personas. Y de repente aparece Hashem allí, ¿verdad? Aparece Hashem, ¿de acuerdo? Bueno, dice el verso 10, que alguien, me adelanté, que alguien de esos les dijo, ¿verdad? De cierto volveré al tiempo de la vida. Ok. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que expresa aquí? Pues vamos a decir, el que lleva la palabra, el más importante de los tres. Voy a regresarme al ajá. Entonces dice, volveré a ti el próximo año. Entonces, le anuncia a mis amados hermanos, ¿verdad? Que Sara tendrá un hijo y que Sara escuchaba. Ok, aquí también lo que podemos enseñar, hermanos, es que es un asunto de recato, de siniud, de que la mujer, ¿no? La mujer está en su casa, no anda afuera, ¿verdad? Sara, así estaba, Abraham no le dijo, pues yo creo que anda por el súper, anda afuera, ¿no? Sara estaba en su casa, ¿no? O sea, como una mujer que solo sale si es necesario, ¿no? Si no es necesario, pues ¿para qué salir? ¿De acuerdo? Ok, bueno. Verso 11. Dice, y Abraham y Sara eran viejos. Pero dice aquí, ve Abraham y Sara sekenim, eran ancianos. Baim, bayamim. Muchos días, ¿de acuerdo? Y había cesado en Sara la costumbre de las mujeres, el oraj, ¿no? Como decimos el invitado, el oraj había cesado ya de Sara. Entonces, platicando con un hermano que me visitó en esta semana, le decía, dice aquí el texto, y Abraham y Sara eran viejos, muchos días, ¿no? Dijimos, Sara tenía 89 años, ¿de acuerdo? Entonces, dice, había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces les comentaba que platicando con un hermano en esta semana, les decía al hermano que si hay una razón
para que una persona, como en este caso Isaac, naciera sin la intervención de varón, es él, es Isaac. ¿Por qué? Porque la Torah es muy explícita en esto. La Torah dice que Sara y Abraham eran viejos. Una situación. Muchos días. Segunda situación. Tercera situación. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, ¿cómo van a ser Isaac? Por Ruach HaKodesh. Indudablemente que por Ruach HaKodesh. ¿De acuerdo? Ahora, no están las condiciones para que Isaac nazca como nacen todos los seres humanos. ¿De acuerdo? Esto es, que Abraham y Sara vuelvan a tener relación, que Sara vuelva a menstruar. No están dadas esas condiciones. ¿De acuerdo? De hecho, si nos vamos más adelante, el texto dice, ¿verdad? Dice que el que estaba hablando con Abraham le dice, ¿hay acaso alguna cosa imposible para Hashem? ¿Alguna cosa difícil? Ajá. Entonces, si hay un momento en la vida de una persona para nacer sin la intervención de varón, como se explica en el caso de Yeshua, es esta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que entender si Hashem todo lo puede? ¿Qué es lo que debemos entender si para Hashem no hay nada difícil, no hay nada imposible? Bueno, es que Hashem simplemente dijo, Sara queda embarazada, no le devuelve su regla, no hay relaciones, no hay nada. Y entonces tendríamos que decir que el primero que no tuvo un padre biológico es Isaac. Sin embargo, nadie piensa que esto fue así. A pesar de que eran viejos, a pesar de que a Sara se le va a su menstruación, a pesar de todo esto que decimos, Abraham y Sara tuvieron que tener relaciones y así, de esta manera, nacer Isaac. Bueno, si pensamos esto así, ¿por qué no lo pensamos con respecto a Yeshua? Es un problema de no relacionar las cosas. Pero aquí estarían las condiciones dadas para que Isaac no tuviera un padre biológico. Y sin embargo, a pesar de que la Torah nos dice claramente esto, nosotros nos imaginamos, pensamos que sí tuvieron que tener relaciones para engendrar a Isaac. ¿De acuerdo? Bueno, es nada más un comentario. Ok, dice el verso 12. Batixak Sara bekirva. Y Sara se rió para adentro, para sí. No es que se haya echado la carcajada. Y Sara se rió para sí. ¿Qué dijo? Después de envejecer habrá para mí rejuvenecimiento. En nuestra versión dice, tendré deleite, ¿no? Siendo también mi señor ya viejo, mi esposo ya viejo, ¿pasará esto? ¿De acuerdo? Entonces, Sara se rió para dentro de ella. Entonces, dijo el Eterno a Abraham. Aquí es donde hace rato me estaba confundiendo un poquito. Dice que dijo el Eterno a Abraham. Aquí preguntamos, bueno, ¿y con quién está hablando Abraham? Con las tres personas, ¿no? Y principalmente con el que lleva la voz, con el más importante de ellos, con el varón, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, dijo el Eterno. ¿Cómo es que dijo el Eterno, mis amados hermanos? ¿Qué dijo el Eterno? ¿Por qué se rió Sara diciendo, ¿será verdad que yo he de parir ahora que he envejecido? Aquí lo que tenemos que aprender es que cuando una persona es enviada, mis amados hermanos, de parte de Hashem, entonces esa persona puede hablar, puede expresarse como si él mismo fuera Hashem, porque es un enviado de Hashem. Todo lo que dice es como si Hashem
lo dijera. Así que puede hablar en primera persona o en tercera persona. Ajá. Entonces, aquí podemos aprender, mis amados hermanos, de cómo funciona una gente cuando es enviada por Hashem. Ajá. Entonces, cuando Hashem se revela por medio de un emisario, ese emisario puede hablar como si él mismo fuera Hashem, aunque sea un hombre o aunque sea un malach celestial. Si es enviado de Hashem, entonces él puede decir, como dice aquí el pasuk, ¿verdad? ¿Qué dice el pasuk en el verso 3? Entonces Hashem dijo a Abraham. ¿Cómo que es Hashem si es un profeta? Porque ese profeta viene o viene en el nombre de Hashem. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, cuando esto ocurre así, el emisario se convierte en el representante del Eterno. Y lo que dice el emisario es lo que dice el Eterno. No importa si habla en primera o en tercera persona, como yo, Hashem, o como él, Hashem hará, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, porque si no nos confundimos. Dice, bueno, ¿con quién está hablando Abraham? Está hablando con los tres varones, ahora dice que es Hashem. Hashem vino a hablar a través de los varones y principalmente del más importante de ellos. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos explicar en este contexto. ¿De acuerdo? Ok, lo que queríamos explicar en este contexto. Entonces, dice, ¿por qué se rió Sara? Ajá, ¿he de parir ahora que he envejecido? Ajá. Dice el texto 14, ¿existe alguna cosa oculta a Hashem o difícil para Hashem? Dice, en el plazo fijado, volveré a ti a esta misma hora que estáis viendo y Sara tendrá un hijo. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, para concluir, porque ya se nos fue el tiempo, Isaac, el anuncio del nacimiento de Isaac fue en la época en que posteriormente se celebraría Pesaj. Y el nacimiento de Isaac fue en la época en que se celebraría Pesaj. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en el libro de Shemot se dice que 400 años estuvo Israel en Egipto. Esos 400 años se cuentan a partir del nacimiento de Isaac. Entonces, ¿cuándo sale Israel de Egipto? Sale en la época de Pesaj, ¿de acuerdo? En el día en que se celebra Pesaj, ¿de acuerdo? O panes ácimos. Entonces, 400 años atrás nació Isaac. Y un año atrás fue anunciado el nacimiento de Isaac. Así que esto ocurrió en Pesaj, ¿no? De manera profética podríamos decir que por eso Abraham está haciendo panes sin levadura, ¿de acuerdo? Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, con las dos personas que van a Sodoma y a Gomorra, allá Lot también le da pan sin levadura. Bueno, esto es nada más como comentario. Bueno, espero hasta aquí, hermanos, lo poquito, mucho que dijimos, que hayamos entendido quiénes visitaron a Abraham Avinu. Amén. En este caso, hemos dado la explicación del Rashban, el nieto de Rashi. Hashem los bendiga como siempre. Amados hermanos, en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, Shabbat Shalom, bendiciones para todos.